decíamos, barras solicitadas a flexión, flexión compuesta. Es decir, lo que nosotros teníamos era una barra que la habíamos representado en forma genérica de esta manera, le habíamos puesto nuestra terna referencial y decíamos, acá está el eje X, acá está el eje Y y por acá aparece el eje Z, y se nos ocurrió aplicarle a este sistema una cupla genérica cualquiera. Esa cupla la habíamos aplicado expresándola en forma vectorial a través de este vector, este era el par, y decíamos, bueno, ese par está contenido dentro de un plano que está perpendicular, acá sale el plano en forma perpendicular, y creo que el plano se logra apreciar, y qué pasa si en esta consideración le agregamos ahora a este plano de cargas que tenemos acá, le agregamos un esfuerzo axil. Dice, mire, si le agrego un esfuerzo axil, lo que estamos haciendo es sumarle acá un esfuerzo normal agregado a esta historia. Y acá tenemos el normal y el momento flexor. ¿Y en qué nos va a cambiar? Bueno, algunas cosas habíamos aprendido. Por ejemplo, la clase pasada les contamos que había una... Dibujamos la cara otra vez, decimos por acá aparece por acá el baricentro de mi sección y por acá aparecería ese plano que contiene a la cupla, y todo lo que habíamos visto es que esta línea entre el plano de cargas o plano de fuerzas, la intersección de ese plano de fuerzas con el plano de la sección definía una línea que habíamos dado el nombre de línea de fuerza, y esa línea de fuerza traía la representación del momento flexor por acá, dice acá está el momento flexor. Después se nos ocurrió que esto hacía que deformase de manera tal de que si yo represento acá con mi mano, el dibujo de mi mano indica que las fibras que están por arriba, siguiendo esta dirección, las fibras que están por arriba comprimen, las que están por de abajo traccionan, y creo que se ve la mano derecha dibujada ahí en coincidencia con el momento flexor. Habíamos encontrado en un determinado momento un plano que, representado a través de la intersección con la sección, definíamos que ese plano era nuestra línea neutra. Y esa línea neutra nos indicaba que todo lo que estuviese por arriba o por debajo de la misma tenían tensiones, pero de signos cruzados. Y fue así como se nos ocurrió decir, mire, si yo dibujo por acá en la representación siguiendo la dirección de esta línea neutra, lo que encuentro es lo siguiente. Encuentro que estos son los extremos de pieza y encuentro que, bueno, todas las fibras que estén por arriba se encontraban comprimidas, lo habíamos representado de esta manera. Si ustedes algo de la clase anterior no recuerdan y requiere que se revise, se revisa, no es un problema, vuelvo a repetir, hay un objetivo, aparte de transmitir, de que sea un disfrute seguir la clase, porque si no, es suficientemente aburrida la clase. Y acá decíamos, bueno, este podría ser la representación de nuestras tensiones, sigma X, que habíamos aprendido que esas tensiones sigma X estaban inducidas por este momento, por el seno del ángulo. ¿Se acuerdan? Esta expresión la habíamos hecho su deducción. Si nosotros buscábamos el ángulo que se da entre estas dos líneas referenciales, línea neutra y línea de fuerza, aparecía ese ángulo, eran ejes conjugados de inercia. Acá abajo aparecía el momento de inercia con relación a esa línea neutra, y por el otro lado aparecía la distancia que nosotros tomábamos con relación a esa línea neutra. Es decir, si veníamos a analizar un punto por acá, lo que decíamos es que habiendo tomado un diferencial de área, acá tenía que actuar una tensión, y se nos ocurrió trabajar midiendo una distancia con relación a la línea de referencia que era nuestra línea neutra. Llegamos hasta acá, no nos pasó nada.
Pero ahora resulta ser que viene a sumarse a este efecto un problema más que no teníamos en cuenta y le agrego acá la presencia del esfuerzo normal. Claro que el normal, nosotros cuando vimos Axil, nunca se nos ocurrió hacer una representación del diagrama de tensiones porque ese diagrama de tensiones es el uniforme, pero lo cierto es que si yo hago la representación de ese normal, el diagrama de tensiones normales, podría dibujarlo acá a continuación del otro, es un diagrama de tipo rectangular porque todos los puntos presentan tensiones exactamente iguales y dice, estas serían las tensiones sigma X. Claro, ahora se empezaron a mezclar las cosas. Podríamos decir que estas son las que se originan en M y estas son las que se originan en N. Y esas tensiones, como el normal es un normal que tracciona barra, es una de signo positivo y no es más que el cociente entre el N dividido el área total de la sección transversal. Y ahí tenemos por superposición de efectos, es decir, sumando estos dos diagramas, deberíamos probablemente arribar a un diagrama final, un diagrama que nos dice claramente que si yo sumo estas tensiones, aparecería un diagrama resultante, y lo escribimos acá a continuación, dice, ese diagrama resultante tiene la particularidad de que lo que estamos diciendo es que a este segmento, para darle un nombre cualquiera, lo llamo a este segmento lo llamo B, y digo, lo que estoy haciendo es tomando la fibra más traccionada, podría haber hecho lo mismo con respecto a la fibra más comprimida. Acá me aparece un dibujo donde yo encuentro que tendría que, para dibujar el resultado, poner por un lado A, por el otro lado B, y dice, acá tengo la máxima tracción. Claro que cuando voy arriba, como sumo un positivo con un negativo, lo más probable es que me quede un resultado más chiquito. Es cierto que la pendiente de este diagrama de tensiones debidas a flexión debería respetarse porque le sumé un término constante y me encuentro con un diagrama que más o menos aparece representado así. Con lo cual, hay un cambio que parece estar bastante evidenciado acá. Dice, se agregaron tensiones mayores en tracción y se redujeron las tensiones en compresión, pero observen un detalle significativo que apareció. Las tensiones nulas estaban asociadas a lo que habíamos dado en llamar la línea neutra. ¿Qué pasó cuando le agregué el Axil? Dice, mire, la línea neutra que yo tenía ya no es más la línea neutra, o por lo menos no pasa por el baricentro. Ese es un detalle no menor. Dice, no, es que fíjese que se le desplazó, se mantiene igual, pero se corrió. ¿Cuánto se corrió? Bueno, ahora lo vamos a tratar de identificar cuánto es que se ha corrido esta línea neutra. Pero podríamos decir que esta sería la línea neutra de la flexión simple o la debida al momento flexor. Y esta línea neutra, que es la que nos interesa cuando estamos en una flexión compuesta, es la debida al normal, punto y coma, la debida al flexor, porque es la suma de los dos. Y lo cierto es que la línea neutra se mudó de posición, se corrió hacia arriba. Digamos que conceptualmente no es nada grave. Lo que sí creo que es importante es remarcar que la línea neutra, si ustedes quieren, es baricéntrica en flexión simple. Y la línea neutra es en, no sé cómo escribirlo acá, debido al N y M, es paralela a la línea neutra debido al M. Sí, son paralelas. Y creo que se entiende, pongámosle una coma, son paralelas entre sí. ¿Por qué? Porque se mudaron. ¿Y por qué son paralelas? Porque la suma que le agregué es de un valor constante.
Y acá encontré algún planteo que podría utilizar, porque ¿cuál es el valor de las tensiones? En este planteo que es general, después vamos a ir a trabajar con el otro esquema de trabajo que era a través de una flexión oblicua, descomponerla como suma de dos rectas, pero en principio yo lo que podría decir es que si analizo, acá tengo m por el seno de alfa sobre un j medido respecto de la línea neutra, una distancia, cuidado, esta distancia está medida sobre la línea neutra debido a flexión, más un normal por área. Un normal sobre el área. Y acá en esta composición de los dos tengo este diagrama de las tensiones en este acople que se me ocurrió realizar. Fíjense que no sería muy difícil encontrar... me metí en una página que no era la que yo quería, no estaba en blanco. Pero tampoco sería tan grave. Vamos a ver si podemos mudar esto porque esta página no está en blanco. Busquemos una página en blanco. Ya atiendo, hay alguien que está colgado. ¿Profe? Sí. Ahí estoy. Le hago una consulta. Usted cuando dijo en el diagrama, en el primer diagrama, no, mentira, en la sumatoria de los dos, dijo que abajo se realizaría una tracción máxima. En la parte de arriba, ¿sería una compresión mínima o una compresión máxima? Máxima, porque la más grande que se le puede presentar es la suma de la negativa con la positiva. Pero digamos que todos esos términos que a veces somos adictos a contar en las teóricas y les contamos cosas de ese tipo, no tiene mucha importancia los nombres. Yo lo único que dije es que si vos tuvieses que buscar el punto más traccionado, dirías, seguramente el punto más traccionado está acá. Y si buscas el punto más comprimido, dirías, el punto más comprimido está acá. Acá tengo el más traccionado, acá tengo el más comprimido. Y cuando me toque verificar, y bueno, si el material con el cual estoy trabajando tiene igual comportamiento a tracción que a compresión, caso el acero, bueno, con verificar abajo, arriba verifica. Si no tiene o tiene comportamiento distinto a tracción que a compresión, bueno, lo más probable es que tenga que verificar ambos valores. Porque mi objetivo es, en todo momento, lograr que esta tensión me aparezca reducida o menor que la tensión admisible. Y dicho esto, creo que no hay un mayor problema en el planteo. Vos decime si hay algo que no conté con suficiente claridad. No, perfecto, perfecto. Listo. Sí, perfecto. Bien, entonces, yo lo que quería contar es que si yo ahora planteo la ecuación de la línea neutra, tal cual la vengo haciendo, yo digo, ¿y qué pasa si me pongo a calcular esa distancia? ¿La puedo calcular? Y dice, sí, sería una ecuación de la línea neutra. Y ya alguien nos contó que esa línea neutra, ¿qué es lo que aparece como ese sonido recurrente? ¿Hay alguien que quiere entrar? Permitir, ahí está, ya lo permití, bienvenido. Y lo que digo es que, fíjense, si yo hago lo siguiente, yo agrego, a esta distancia la podríamos llamar incógnita X, como lo quieran llamar, X de la línea neutra para que se entienda que es una incógnita. Acá está, esta es la incógnita. Este es el corrimiento que tengo que dar a la línea neutra. Saldría simplemente de igualar a cero la expresión anterior. Y entonces, al igualar a cero, cuidado, este es m seno de alfa, sobre el j de la línea neutra, y acá me aparecería cuál es el desplazamiento que le tengo que dar, este corrimiento. ¿Por qué? Porque ahora se mudó de baricentro a una posición paralela, pero que lo puedo despejar de acá, y nadie tiene dudas que de aquí yo podría despejar cuánto es este valor, que es un valor que puedo llegar a necesitar en algún momento. Ahora, nosotros vimos dos caminos. Este era uno que medio como que la clase pasada lo descartamos. Y lo descartamos porque contamos por qué lo descartamos y nos fuimos por otro camino. El otro camino fue trabajar una flexión
compuesta, una flexión oblicua compuesta a partir de dos o como dos flexiones rectas más el axil. O sea, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos trabajado un problema de flexión oblicua? Habíamos buscado una pieza que tuviese algún eje de simetría para que nos ayudase en la presentación del problema y dijimos, si la pieza fuese esta, ahí está, nosotros teníamos identificados baricentro, que lo podemos calcular de pieza, podíamos sacar los dos ejes principales, este era el eje X. Esto viene bien porque es un repaso de lo que hicimos la clase pasada. Este no es el eje X. Este es el eje Y, este es el eje Z. Y entonces lo que hicimos fue aplicarle acá un momento flexor, y ese momento flexor que teníamos por acá lo trabajamos por descomposición en dos valores, que hicimos un trabajo de cargar acá la componente. Estoy revisando si estoy en terna derecha porque a veces me enchalo. Como hay otro curso que lo dictan en terna izquierda, eso genera a veces confusión. Y les pido disculpas porque a veces Pero si ustedes ven que hay algo que no es coherente, me dicen. El que no es coherente generalmente soy yo, pero trato de serlo. Vamos por acá, miren, ¿qué hicimos? Trabajamos con ese momento flexor en I. Les recuerdo, si ese es el flexor en I, esta es la línea de fuerza del flexor en I. Y entonces, esta es la línea neutra del flexor en I. Y eso creo que se admite con facilidad, por lo cual, por acá está un punto que me ayuda para la construcción y digo, bueno, tengo las fibras superiores comprimidas y las de abajo traccionadas por aquello de dibujar la mano identificando el sentido de giro. Dice, acá está la mano, acá está la uña del dedo gordo y acá están los dedos, que dice que arriba está comprimiendo y abajo está traccionando. Es medio deforme, tiene un dedo más gordo que el resto. Pero arriba comprimo y abajo tracciono. Y las expresiones decían que para esta tensión sigma X debido al MI, venían dado, tomando la expresión anterior, venía acá el MI, aparecía el seno, pero era el seno de un ángulo de 90, el J referido a la línea neutra coincidía con el JI, y la distancia ahora estaba perfectamente identificada con la letra Z. Después se nos ocurrió trabajar con la otra componente del problema y dijimos, aparece una segunda componente. Y esa segunda componente no es más que el momento flexor en la dirección del eje Z. Para lo cual reconvertimos esto y dijimos, este entonces pasó a ser ahora la línea de fuerza del momento flexor en Z. Y este pasó a ser la línea neutra del momento flexor en Z. Hay un error, puso momento flexión en I. Perdón, me perdí. Puso Z igual a la línea fuerza de MI. Es Z igual a la línea fuerza de MZ. En el primer diagrama. En el primer diagrama este es el MI, con lo cual esta es la línea de fuerza del MI. Y esta es la línea neutra del MI, acá. Con este MZ, esta es la línea de fuerza. Línea de fuerza, no línea neutra, perdón. Línea de fuerza, y esta es la línea neutra del MZ. Está perdonado. ¿Sabes cuántas veces me equivoco yo por segundo? Un montón. Con lo cual acá aparece un diagrama que va... Por favor, no se cohiban en corregirme. No tengan ningún empacho. A mí no me molesta en lo más mínimo. Además me ayudan y los veo participar, que me parece muy interesante. Con lo cual, si yo ahora dibujo la mano, dice, mire, la mano es simplemente para que se entienda la idea de la mano. Dice,
el dedo gordo apunta para acá y ahora dice, acá están los 4 dedos que me indican que comprime izquierda, tracciona derecha. Entonces, cuando dibujo, dice comprime izquierda y tracciona hacia la derecha. Ahí va. Hay tracción acá, hay compresión acá, y ahora me aparecen que las tensiones en juego son sigma X debidos al MZ y es el MZ sobre el JZ, ¿sí? Porque el seno otra vez volvió a ser el seno de 90 y la distancia en juego es en I. Pero ahora viene y se suma el normal. Y cuando se suma el normal acá, es un normal positivo. Bueno, ahora tengo que dibujar un diagrama más. ¿En qué dirección? En la que me parezca más oportuna. Puedo dibujarla en cualquier dirección. A veces les gusta tanto que la dibujan 2 veces. Ahí ya hay un error, porque no aparecen 2 veces los diagramas de tensiones. Son uno solo el diagrama de tensiones inducidas por el normal. Como es un rectángulo, la puedo dibujar en cualquier dirección. Acá, simplemente porque me conviene, lo que voy a decir es que se me va a sumar un diagrama de tensiones que va a tener esta forma. Dice, esto va a ser un rectangulito, donde acá digo, estas son positivas y son las tensiones que se generan debido al esfuerzo normal y no es más que el cociente del normal sobre el área. Estoy replicando lo que hice arriba, pero trabajándolo por descomposición. Bueno, y acá más o menos tengo planteado el problema porque yo lo que podría decir es que si yo me paro en un punto del primer cuadrante para encontrar la expresión suma, ¿por qué me paro en un punto del primer cuadrante? Porque tomé 2 momentos positivos, tomé un normal positivo. Si tomo distancias, ambas positivas, y sumo toda la expresión, debería encontrar una expresión que responda a todos los signos tomándolos como positivos. Después puede que sean positivos o no, pero lo cierto es que si yo hago ese agrupamiento, yo podría decir que sigma X no es más que la suma de un normal dividido el área, un flexor en I sobre JI y dejo un espacio para revisar signos por Z más un flexor en Z sobre JZ por I. ¿Por qué dejo un espacio para revisar el signo? Y porque yo me paré en un punto del primer cuadrante, pero ¿serán todos los signos positivos? No lo sé. Pero es cuestión de mirarlo. Si me paro acá, acá tengo un signo positivo, acá tengo un signo positivo, y acá tengo un signo negativo. Dice, mire, este es positivo, se sigue sumando, pero este se resta. Y acá me apareció una expresión suma de todas las tensiones en el caso de una flexión compuesta oblicua. No tiene mayor dificultad. Si se me ocurriese acá buscar la ecuación de la línea neutra, bueno, tampoco tendría mayor dificultad porque, digamos, el cuentito dice que para encontrar la ecuación de la línea neutra, todo lo que tengo que recordar es que las tensiones son 0. Y la salvedad importante es que debo cambiar las letras Z e I por valores que expresen dónde está la línea neutra. O sea, lo que digo es que esto es 0, esto es igual a N sobre A, y acá me aparece más MI sobre JI, pero cuidado, conviene que usted cambie acá y diga, acá aparece un Z que no es cualquier Z, sino que es un Z que pertenece a la línea neutra. Y sigo con la expresión, dice, menos MI y menos MZ sobre JZ, pero acá de nuevo, cuidado, cuidado, acá aparece un I que es un I de la línea neutra. Y acá tengo 2 puntos para tomar en juego para poder resolver ese problema. Pero antes de meternos en este problema, me parece que es conveniente que lo veamos juntos, a ver si lo podemos deducir. ¿Qué es lo que propongo? Dice, mire, yo propongo lo siguiente. Si yo
me paro en las fibras inferiores, que son las fibras inferiores de esta pieza. Esperen que recupere la pantalla. Si me paro en las fibras inferiores, dice, si yo me paro a considerar qué le pasa a un punto cualquiera de esta línea, para tratar de ayudarme a ver si puedo, sacando a través de esa consideración, encontrar alguna solución. ¿Por qué digo eso? Porque, miren, si yo analizo acá, me voy a encontrar con que tengo este valor, pero acá estos valores van a ser variables. Dice, pero espere, le propongo una cosa más clara. En vez de ir contra esta fibra, si usted se para sobre el eje Y, ¿me siguen? Me paro en el eje Y. En el eje Y dice, este diagrama no interviene. Para todas las fibras que estén sobre el eje Y, el verde no interviene. Interviene el violeta y el amarillo. Eso es más claro. Porque démosle nombres a esto. Llamémoslo a esto A. ¿Qué tendría que hacer? Si yo me paro sobre el eje Y, acá esta no interviene. Entonces tengo que encontrar este A positivo dentro de este diagrama, un valor A, pero negativo. Dice, miren, más o menos ese valor A está por acá. Vuelvo a repetir que lo que trato es de ilustrar el problema que después numéricamente va a aparecer. Con lo cual, si subo por acá, subo, dice, entonces acá hay un punto que pertenece a la línea neutra. Porque este no actuó para todos los puntos sobre el eje Y, y la suma de este más este, que son signos cruzados, dio 0. Perfecto. Si repito la misma operación en Z, dice, bueno, si usted se para, ¿qué te pasa que te mueves tanto, pantalla desgraciada? Si se para sobre el eje Z, el que no actúa es el amarillo. Entonces lo que tiene que encontrar es el A positivo, dice, y lo tengo que venir a encontrar contra un valor A negativo. Porque si no, no se anula. Dice, acá encontré otra vez. Entonces, por acá. Por acá tendría que tener un punto aproximado de la línea neutra. Con lo cual, habiendo encontrado esos dos puntos, ya encontré por dónde pasa la línea neutra. La línea neutra pasa por acá. Acá está la línea neutra. Acá está la línea neutra. Dice, y esta resultó ser la línea neutra de el normal y del flexor. Les cuento qué hice para que ustedes lo vean desde lo matemático, digamos desde una ecuación muy pava. Lo que estoy diciendo es que para Z de la línea neutra, Z mayúscula, de la línea neutra, dice igual 0, ¿y dónde estará el igual? Igual 0. Entonces, cuando yo hago Z igual 0, anulo este término y despejo de acá cuánto vale Y de la línea neutra. Dice, Y de la línea neutra resultaría ser un valor positivo que vale, dice, bueno, vale N sobre A por JZ acá arriba, MZ acá abajo. Dice, y como el normal es positivo, el área es positiva, el momento de inercia es solo positivo, no tiene ni negativo ni nulo, y el MZ es positivo, dice, y de la línea neutra resultó ser positivo, revisemos. Sí, me quedó positivo. Acá está, es esta distancia que está acá. La distancia que va de acá hasta acá es lo que di en llamar ahí Y de la línea neutra. Esta distancia. Sí, me quedó positivo. Pero ahora, si hago lo mismo, pero para el otro lado, y digo para Y de la línea neutra, podría sacar el otro valor, y vengo acá y digo para Y mayúscula, de la línea neutra, igual a 0. Dice, y ahora lo que tengo que despejar es el otro valor. Dice, pero este me va a dar negativo.
Dice, Z de la línea neutra va a ser una expresión análoga a la anterior, salvo que viene con un menos por acá adelante y ahora me cambia y me dice es N sobre A, y acá me cambió y me aparece JI y me aparece MI. Y si se fijan, sí, nos dio negativo en este análisis previo que hicimos, y la distancia que estamos analizando no es más que esta distancia que va desde acá hasta acá. ¿Me interesa calcular la línea neutra final? Sí. ¿La necesito aprender a calcular? Sí, pero no es muy difícil. Como pueden ver, no es muy difícil de calcular. Lo que sí es cierto es que tengo que saber dónde está. No puedo equivocarme. Si se fijan, más o menos dio parecida la dirección que teníamos con respecto a la dirección del momento flexor, algo que habíamos contado anteriormente. Y ahora seguramente me van a decir de todo menos bonito porque no les conté, pero cuando haga la suma de estos diagramas, el diagrama final tiene que aparecer dibujado por acá, por ejemplo. Dice, los bordes, los límites, tendrían que ser, uno es este y otro es este. Dice, acá tendría que por suma de estos dos diagramas encontrar el diagrama final. Ya sé que un punto pasa por acá. Ese lo sé. Y lo que podría hacer es, como yo sé que este punto es uno de los más comprometidos, este es el punto de máxima atracción, y este punto es otro de los puntos más comprometidos, este es el punto de máxima compresión, podría sacarlo. ¿Cómo lo puedo sacar? Bueno, analíticamente lo puedo sacar, o bien podría agarrar y decir, si lo hago desde una representación gráfica para tener alguna idea de lo que estoy haciendo conceptualmente es sumar A más B y más C. Dice, si yo llevo acá gráficamente A y después llevo B y después llevo C, lo que estoy obteniendo es el valor de la máxima tensión de tracción. Tiene que pasar por la posición de la línea neutra. Dice, acá tengo el diagrama final construido. Todo lo que está por arriba es negativo, todo lo que está por debajo es positivo. Y estos son las ordenadas de tensiones correspondientes a cualquier punto de mi sección transversal. Vuelvo a preguntar, como hago siempre, si fui claro, y si no fui claro, la culpa es mía. Ustedes pregunten todo lo que necesiten. Yo necesito que ustedes lo entiendan. Si alguien me hubiese trabajado de la manera esta, cuando yo estudié estabilidad, mi estabilidad fue desastrosa. Fue sorprendente porque yo estudié estabilidad en un periodo que para los jóvenes no tienen idea, por ahí uno de los que está presente sí tiene idea, fue en el periodo donde intervino la Junta Militar y desarmaron toda la facultad y todo el departamento de estabilidad lo destrozaron. Con lo cual, al destrozarlo, nos tocaron profesores que no tenían ni idea de lo que se trataba. Y yo vi estabilidad 1 en febrero, solo tuve clases en febrero, y nunca aprendí ni estabilidad 1, ni 2, ni 3. ¿Por qué les hago esta cuenta? Porque hay algo que creo que es importante que ustedes sepan. Nosotros les vamos a enseñar a pensar, pero seguramente muchas de las cosas que les contamos y les enseñamos la van a terminar de aprender afuera. Bueno, yo aprendí lo que es estabilidad afuera. Nunca la pude aprender dentro de mi casa. Nadie me la enseñó. No la entendí. Cuando di estabilidad 3 me la habían dado en forma matricial. Y en verdad que el concepto física nunca lo pude desanudar. Nunca lo pude desanudar. La fui aprendiendo. Y tanto me gustó que terminé siendo el director del departamento, pero creo que fue tan solo un accidente. Bueno, vuelvo para no irme. ¿Se entendió la idea? ¿Alguna duda de la construcción? Sí, profe, yo entendí, joya. Bien, perfecto. Sí, muy claro, María. Se entendió. Bien, entonces ahora la pregunta es, quiere decir que la línea neutra se corre, ¿no es verdad? O sea, si yo me preguntase por acá, si yo me paro en flexión simple, la línea neutra es, pregunta Baricéntrica. concéntrica. Si yo me paro en axil, la línea neutra es, te agarré, esta no la tenía central. ¿Pero dónde está? En Axil no hay línea neutra. ¿Por qué no?
Conceptualmente, ¿por qué no podríamos pensar en una línea neutra si son dos rectas paralelas? Allá en el infinito, dos rectas paralelas se cortan y se cortan, es conceptual, sobre la recta impropia del plano. ¿Muy importante? No, para nada. Es simplemente para contar de que la línea neutra va a viajar. Y va a tomar alguna consideración importante, porque puede ser que haya materiales que respondan muy bien a un solo signo, y si responden muy bien a un solo signo, a mí me interesará que la línea neutra no corte la sección, porque si corta la sección, define doble signo, positivo o negativo, pero si está fuera de la sección define un solo signo, que podrá ser todo positivo, podrá ser todo negativo. Pero lo cierto es que la línea neutra se va desde el infinito o vuelve hasta pasar por el baricentro. Y esos son los dos límites que yo tengo. ¿Se entiende el por qué planteé este concepto de que la línea neutra está en el infinito? Es lo que se conoce como la recta impropia del plano. No es un concepto que yo necesito que sepan. Sí quiero que sepan que la línea neutra va a viajar. ¿Y de qué va a depender? Y va a depender fundamentalmente de la presencia de este axil. Porque este axil va a tirar la línea neutra hacia afuera, a punto tal de que si la flexión llegase a ser nula, el axil es dominante y la línea neutra se fue totalmente afuera. Está en el infinito. Pero a medida que aparezca flexión y la flexión empiece a jugar, y de ahí aparece lo que se conoce flexión compuesta con axil dominante, flexión compuesta con flexión dominante. ¿Por qué? Y porque si el axil es dominante, la línea neutra se aleja notablemente, pero si la flexión es dominante frente al axil, la línea neutra se mete adentro de la sección. ¿Por qué? Y porque va hacia el caso de la flexión simple, que es pasar por el baricentro. Muy importante, bueno, es un detalle. Y eso viene a cuento, porque todo esto es una suerte de cuentito que nos va llevando hacia el siguiente concepto, y el siguiente concepto dice, ¿qué es el centro de presión? Este es fácil porque no es difícil de entender qué es el centro de presión. El centro de presión, como su nombre lo indica, va a ser un punto. Pero para dibujarlo, porque lo más fácil de dibujarlo es recordar algo que vimos en estabilidad y que decía, si yo tengo una sección transversal así, y en esa sección transversal yo tengo aplicado un momento flexor, tal cual lo que vimos por acá, teníamos un momento flexor, por acá estaba el baricentro. Dice, yo tenía un momento flexor puesto acá. Y ahora para que se vea, dibujo el normal. Ahora tengo un normal puesto acá. Dice, estos dos elementos están contenidos dentro de este plano, que es el plano que contiene a las fuerzas o a las solicitaciones características actuantes. Acá está el plano que contiene ambas. Ese es el plano de fuerzas que contiene a las dos, al M y al N. Yo se me podría tranquilamente pensar, si quieren lo dibujo una vez más para que ustedes entiendan la mecánica de lo que planteo. Voy a decir que esto es igual a esto que dibujo ahora. Dice, si yo dibujo sobre el plano de... Acá está otra vez ese plano dibujado acá, y lo que trato de mostrar para que se entienda es, en vez de dibujarlo vectorialmente, lo voy a dibujar como una cupla. Dice, yo tengo pasante por el baricentro, porque acá está el baricentro, yo tengo un esfuerzo normal. Ese esfuerzo normal tiene asociado un momento flexor, dice, acá hay un momento flexor, y ahora lo dibujé como una cupla, no como un vector. Tengo este M. Estos dos son sistemas equivalentes, no es que son dos cosas distintas. Pero ¿podría yo encontrar una expresión más compacta si yo mudo el normal de modo tal de que el normal, separado del baricentro una distancia que llamaremos excentricidad, pero es una distancia en definitiva, siempre contenido sobre este plano de fuerzas, este plano, el plano este no lo cambio, este es mi plano de fuerzas, yo podría encontrar un sistema equivalente.
que es equivalente, que hace exactamente el mismo efecto. Y a ver si conceptualmente se entiende lo que digo. Yo vuelvo a dibujar y sigo con la igualdad de por medio. O sea, pretendo mantener un sistema igual, pero con una particularidad. Se me ocurre mudar el normal tal que al separarlo del baricentro genere el mismo normal aplicado sobre la sección y un flexor. Y la pregunta es, si yo tengo el normal por acá, acá tengo el baricentro, ¿para qué lado, desplazando el normal dentro y contenido sobre este plano, que es el plano de las fuerzas, porque este sigue siendo el plano de fuerzas, ¿para qué lado debería desplazar el normal que genere un par igual a m? Es decir, yo lo que tengo que lograr es que este m quede expresado como un n por una distancia e. A esta distancia le llamamos excentricidad. Por ponerle un nombre, si les gusta otro nombre lo cambiamos, ¿eh? No hay ningún problema. Esta es la excentricidad, es una distancia. Entonces lo cambio como excentricidad. Y ahora, ¿para qué lado lo tendría que correr? ¿Para arriba o para abajo? ¿Del baricentro hacia arriba o del baricentro hacia abajo para que genere la cupla M? Para abajo. Para abajo. Claramente, si lo mudo para abajo y respeto esa relación que está ahí, el normal, al haberlo desplazado, dice, ¿cuánto lo desplazó? Bueno, lo desplacé esta distancia que está acá indicada. Esa distancia que está acá es la que yo llamé en la expresión anterior el E. Bueno, a este punto que encontré ahora, donde aplicado el normal representa esa situación, a eso se lo llama centro de presión. ¿Qué quiere decir? Imagínense que ustedes tienen un perfil laminar como este. Dice, acá tengo un perfil laminar y la carga en ese perfil laminar, al ser la transferencia de cargas actuantes sobre la parte superior de la estructura, cuando transfiere, no transfiere a baricentro. O sea, miren acá a ver si se logra apreciar este elemento estructural que yo trato de dibujar y resulta ser que todo sería muy feliz si ese elemento estructural terminase aplicado a baricentro, pero resulta ser que la carga que viene de arriba no se aplica a baricentro y queda aplicada en un punto como este. Dice, por ejemplo, se aplica la carga P acá, en este punto. Claro, el baricentro de la pieza está acá y la carga P está aplicada acá. Quiere decir que acá está la excentricidad de carga y ahí está el plano que contiene las fuerzas. Claro, el plano que contiene las fuerzas, nuestro famoso plano de fuerzas, no es más que este plano que está acá. A ese punto se lo conoce como centro de presión. Esta es otra flechita más de plano de fuerzas. ¿Se entendió la idea? ¿Por qué conviene pensar en este centro de presión? Porque hay una relación entre el centro de presión. Yo siempre puedo encontrar un centro de presión, sí. Puedo encontrar un centro de presión en la medida que haya una flexión compuesta. Pero hay una relación que ustedes tienen que grabarse en la cabeza, que es la relación existente entre el centro de presión y la línea neutra. En principio, ¿este concepto se entendió? ¿A alguien le quedó alguna inquietud, alguna duda? Sí, se entendió, profe. Está bien, perfecto. Entonces seguimos. Y lo que voy a tratar es de encontrar una relación entre ese centro de presión, que va a ser importante, y la línea neutra. ¿Por qué va a cobrar significado? Ahora lo tratamos de contar. Mire, ¿se acuerda que nosotros teníamos esta sección transversal? Y por acá teníamos ese plano que veníamos dibujando por acá, que pasaba por baricentro. Por acá estaba el baricentro. Y nosotros ahora encontramos una condición particular que aparece centro de presión aplicado.
es profeso. El centro de presión lo voy a indicar afuera. ¿Por qué lo indico afuera? Porque si yo sistemáticamente lo indico que el centro de presión pertenece a la sección transversal, van a decir, no existe otro centro de presión que no esté contenido en la sección en juego. No, error. El centro de presión puede estar en cualquier lado. No está atado a la sección transversal. ¿Puede estar afuera de la sección transversal? Sí. Dice, entonces, esta es la excentricidad en juego. Ahí está la excentricidad. ¿Se entendió por qué lo dibujé afuera, no? No está atado a la sección. No tiene por qué pertenecer a la sección transversal. Y yo había jugado y había dicho, mire, por acá, más o menos, no tengo idea cómo daba, pero por acá daba una línea neutra, que era la línea neutra de flexión, pero después resultó que cuando yo tenía sumado a esto un problema, dice, se había corrido, ingeniero. ¿Cuánto se había? Bueno, habíamos aprendido a calcular la distancia del corrimiento que sufría esta línea neutra cuando le aplicaba el normal y el flexor. A mí lo que me interesaba, ¿se acuerda que le habíamos llamado X de la línea neutra? Era tratar de encontrar esta llamada X de la línea neutra. O sea, quiero encontrar si puedo encontrar otra vez esa expresión, pero no tanto para determinarlo analíticamente, más bien para aprender algo que está asociado a esto. Se me está llevando la línea neutra entera. Saquémoslo. Vayamos por acá y pongo la línea neutra acá. Y yo lo que había dicho es que este era un X, una incógnita, planteada así, como el corrimiento entre la línea neutra de la flexión simple con respecto a la flexión compuesta. ¿Y qué habíamos planteado? Bueno, nos habíamos planteado una expresión que decía que si yo hacía la suma de esta expresión, las expresiones originales me sirven para hacer deducciones de algunas expresiones. Seno de alfa, recuerden esto, con esto arrancamos la clase de hoy, J de la línea neutra. Acá aparecía la distancia medida respecto de la línea neutra. Esa distancia es respecto de la línea neutra de la flexión simple. Y ahora aparecía por acá el normal más el área. Y alguien dijo, ¿y si yo quiero plantear la ecuación de la línea neutra? Bueno, podría usarla acá. Salvo que antes de entrar en el planteo, lo que podríamos hacer es acoplarle a esto esta expresión que se nos ocurrió jugar antes, que era multiplicar el normal por la excentricidad. Y entonces cuando me meto acá digo, bueno, ahora quiero plantear la ecuación de la línea neutra. A partir de ahí, digo, vamos a plantear la ecuación de la línea neutra. Ecuación de la línea neutra. Entonces, observen qué pasa. Cuando planteo la ecuación de la línea neutra, todo lo que tengo que decir, 0. Ahí está. Ya tengo la línea neutra. Cuando dije 0, tengo la línea neutra. Y planteé n por el seno de alfa. Sobre el j de la línea neutra. Por esta distancia. Pero ahora, yo me acuerdo que usted las cambia. Cada vez que se mete con esto, la cambia así. Es x de la línea neutra. Esa es incógnita de corrimiento entre las dos. Más el normal dividido el área. Y acá, si se fijan, el normal desaparece. En esta expresión, el normal se va. Y podría jugar en agrupar algunos términos de forma tal de que, si se acuerdan, acá había un término que probablemente no lo tenga muy presente, pero se llamaba radio de giro. ¿Qué era el radio de giro? Bueno, en una distancia que elevada al cuadrado era el cociente entre el j dividido el área, es decir, entre la inercia dividido el área. Esto venía dado en centímetros cuarta, esto venía dado en centímetros cuadrados. Quiere decir que la distancia tiene que estar al cuadrado para que me dé un centímetro cuadrado. Entonces, si hago esa expresión, o sea, multiplico y divido por A, acá me queda una expresión que dice así, esto es 0 igual, ¿por qué hago ese agrupamiento? Ahora les cuento por qué hago ese agrupamiento en particular. Seno de alfa, y acá me quedó, multipliqué y dividí por A, y me quedó j de la línea neutra dividido el área.
Con lo cual, del otro lado se me fue el área de la expresión y me queda un 1 dando vueltas por acá. Un 1 que va a ser de gran utilidad. No sé por qué va a ser de gran utilidad, pero va a ser de gran utilidad. Y si ahora paso el 1, me queda menos acá. Y si paso el J de la línea neutra y el área, o sea, si paso este término J de la línea neutra y área, se me enganchó el mouse, mil disculpas por este corrimiento innecesario. Si paso este juego de estos dos términos es el radio de giro. Entonces me aparece acá un radio de giro cuadrado. Está vinculado con respecto a la línea neutra. Observen un detalle no menor. El radio de giro, que resulta ser el cociente entre la inercia, siempre positiva, y el área, siempre positiva, me da un positivo. Es más, aunque no me diese positivo, como está elevado al cuadrado, la distancia es positiva. Pero ahora, observen que me quedó de este lado. Dice, una expresión que, bueno, no es muy útil, pero sí desde el término didáctico, porque ahora me quedó esto. Y vamos a ver si podemos encontrar qué es esto. Dice, en algún momento el seno del ángulo era entre la línea de fuerza era esta. Y la línea neutra de la flexión era esta, porque el ángulo se formaba contra baricentro. Dice, y acá está alfa. Es el ángulo que forma uno respecto de la otra. Con lo cual, este término, que si me permiten, lo pintamos de amarillo para darle un color. Este término que está acá sería E, en vez de por coseno, por seno, dice, entonces eso es esta distancia que va de acá a acá. ¿Es muy importante? No, no es muy importante. Lo que sí es importante es la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión en juego? Bueno, esa conclusión nace de esta relación que acabamos de deducir. ¿Y qué dice esa relación? Dice, mire, si el centro de presión está en un semiplano con respecto al baricentro, la línea neutra de la flexión compuesta está siempre, indefectiblemente, en el semiplano opuesto. No entendí. Mire, es simple. Si usted tiene el centro de presión acá, la línea neutra no puede estar entre el baricentro y el centro de presión, tiene que estar del baricentro para el otro lado, tiene que estar de este lado. No sé dónde, pero lo que sí me interesa que ustedes sepan es que está del otro lado del baricentro. Acá está el centro de presión, acá está el baricentro, del otro lado. Esa es la conclusión que saco de este desarrollo, la relación existente entre el centro de presión y la línea neutra, y lo escribimos porque es conveniente que esto quede escrito. Y dice, el centro de presión. Y dale que no, cuando encuentro la mayúscula no le pego con el centro de presión. Y este ahí tiene que ser minúsculo. Y la línea neutra, y la línea neutra, se encuentran en semiplanos opuestos respecto del baricentro. Eso es todo lo que digo. Que se encuentran siempre en semiplanos opuestos respecto del baricentro. Y creo que la idea es clara. Si yo tengo el centro de presión acá, tengo el baricentro acá, la línea neutra no puede quedar contraída entre el centro de presión y el baricentro, siempre me queda del lado opuesto. ¿Dudas? ¿Inquietudes?
Miren, si vuelvo sobre esta gráfica que en algún momento hicimos acá arriba, ¿se acuerdan de esta gráfica que hicimos acá? Si me permiten, para no volverla a dibujar y para que les quede conceptualmente claro, lo que voy a hacer es copiarla. Me copio la gráfica esta porque la vuelvo a utilizar para marcar este concepto, nada más que para marcar este concepto, la copio y la traigo atrás a la lámina que sigue con ese objetivo de marcar ese concepto que lo vimos acá. A ver, tengo que prepararme para ver dónde le va a impactar la imagen. Ahí la presentó, que no era donde yo quería, pero como no sé cómo ubicarla mejor, ahora la tengo que volver a acomodar si es que puedo. Y la llevo un poquito en función de esto para ponerla más o menos por acá. Y lo que digo es, entonces, y ahora se quedó tildado. Vamos. Bueno, no sé qué le pasó. Ahora ya ni sé dónde está. Acá está. Dice, acá tengo otra vez la imagen. Fíjense, nosotros qué habíamos planteado cuando hicimos esta imagen que tenemos acá. Habíamos descompuesto y habíamos planteado una ecuación que decía lo siguiente. Yo decía que sigma x, vamos a agrandarle un poco más la imagen para que se pueda seguir, si no cabe para quedar más chica. Yo decía que las tensiones sigma x no eran más que la suma sigma x, no era más que la suma del normal dividido el área. ¿Se acuerdan que esta expresión la habíamos desarrollado? Más el momento flexor en I sobre el JI por Z más MZ sobre JZ por I. Y acá habíamos encontrado que este signo no era del todo feliz, era negativo, por aquello de encontrar ese signo. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre trabajar en componer el flexor en I con el normal, el flexor en Z con el normal, de forma tal de encontrar un centro de presión? Dice, bueno, ese caso lo podríamos dibujar acá. Dice, entonces, imagínense que yo de esa condición paso a esta. Digo, ¿y si yo compongo, trabajo con un centro de presión siguiendo esa misma idea? Ahí está la imagen. Acá tengo mi terna. Acá está el baricentro. Acá está un eje. Acá está el otro eje. Este es el eje X y este es el eje Y. No. Este es el eje Y y este es el eje Z. Ahora sí. Este es el eje Y. Este es el eje Z. Y ahora digo, ¿y si yo ubico un centro de presión por acá? Por tomar un centro de presión cualquiera. Dice, entonces la línea neutra es por acá, miren. Esta es la línea de fuerza, perdón, no la línea neutra, pido disculpas. Esta es la línea de fuerza. Pasa por ahí y pasa por acá. Teoría del punto gordo hace que pase por baricentro. ¿Vieron cómo pasó por baricentro? Es la teoría del punto gordo. Cuando algo no pasa la recta que tracé, ahí la hice trazar. Claro, ahora, ajustado a lo que vimos en la imagen anterior, yo tengo dos excentricidades. Una excentricidad es esta y otra excentricidad es esta. A esta, para seguir con el nombre, le voy a llamar en Z, y a esta, para seguir con el nombre, esta distancia de acá hasta acá, le voy a llamar E sub I. Cuidado con este detalle. El detalle dice que el momento flexor en I es el normal multiplicado
por la excentricidad, y acá viene lo atípico, la excentricidad en Z. Hay autores que lo cambian y adoptan el nombre de la excentricidad en función del flexor que generan. Pero a mí me parece que eso es más confuso todavía. ¿Por qué? Y porque yo ajusto las excentricidades a la terna con la cual vengo trabajando. Claro, si yo pongo un normal puesto acá, ahí está el normal. Y ahora sé que esos son los dos parámetros con los cuales voy a jugar. Dice, entonces aparecerá un momento flexor en Z. Ese momento flexor en Z, acompáñenme a ver si están de acuerdo conmigo, genera un diagrama de tensiones que lo podríamos dibujar sobre esta línea. Dice, ese diagrama de tensiones, permítanme, voy a correr estas dos expresiones un poquito para que no se superpongan. Dice, ese diagrama, acá, si yo me paro en este punto con relación, me paro en el centro de presión con relación al eje Y, eso tira, imagínense que tiran de la parte de abajo, dice, si tiran de la parte de abajo, todo lo que esté del eje Y para abajo está traccionado, ¿alguien no lo ve? Y todo lo que esté del eje Y para arriba está comprimido, estoy parado en el MI. ¿Por qué? Y porque yo cuando tiro del esfuerzo de la barra, dice, genero acá abajo tensiones, este se está en amarillo, no, perdón, en verde, dice, tensiones de tracción acá, pasa por este punto, porque estoy trabajando con las dos, la descomposición, y dice, y termina traccionando acá arriba, comprimiendo arriba y traccionando abajo. Dice, pasa por acá. Vamos a ajustar este dibujo porque este no fue feliz y nos va a traer problemas. Cambio la línea de fuerza de posición, la cambio porque me quedó montada sobre lo que no quiero, le cambio el nombre y lo escribo acá, pero lo que me quedó es que tengo un diagrama de este tipo. Dice, tracción acá y comprime acá. Es una línea, aunque no lo parezca, porque no me salió una línea. Y ahora no me salió pasante por él. Ahora lo logré, bueno, más o menos. Ahí. Dice, acá comprime y acá tracciona. ¿Cuál fue el origen de esto? Dice, bueno, estas fueron las tensiones sigma X que se originaron por un N por el E sub Z, o sea, estoy generando un momento flexor en I. Quiere decir que, cuidado, esta es la línea neutra del momento flexor en I, y eso no tengo dudas. Dice, entonces acá abajo aparece el JI, y la distancia que esté tomando para un punto genérico perteneciente al primer cuadrante, bueno, la distancia es esta distancia Z que está acá. Dice por Z. Perfecto. Y acá tengo mi diagrama de tensiones, pero ahora trabajándolo contra el centro de presión. Y ahora voy contra el momento flexor en Z. Dibujo los dos dibujos, pero partiendo de este nuevo esquema. Dice, cuando dibujo este, me aparece que ahora el dibujo es este. Dice, acá tengo la línea que referencia al plano de la sección, los dos bordes que son este y este. Y ahora cuando tiro, dice, ahora tracciona a izquierda y comprime a derecha y pasa por acá. Este cambio puede traer alguna consecuencia de que no terminen de comprenderlo, pero ustedes me dicen no lo entendí y yo lo vuelvo a contar. Pero acá, por supuesto, intento contarlo por otro camino. Es un I, cuidado, estoy sacando un momento flexor en Z, entonces es contra un JZ, pero ahora la distancia que está en juego es una distancia I, porque el punto que estoy tomando es un punto que pertenece al primer cuadrante, ahí. Y finalmente, como tengo un axil,
El axil me da un diagrama de tensiones constante, lo puedo dibujar abajo, arriba o en diagonal, donde más me plazca, pero lo cierto es que el dibujo final es este. Y es un diagrama rectangular positivo que dice que las tensiones sigma x no son más que el normal sobre el área. Y todo esto fue para plantear que la expresión final, cuidado, cambia un signo, dice es el normal sobre el área, pero ahora todas las tensiones resultaron ser positivas, porque si se fijan, esta expresión se completa con términos todos positivos. El z está por acá, y ahora por acá aparece el n por el e sub i, el jz está por acá, y acá aparece el i. ¿Por qué digo que son positivos? Porque miren, si vengo a buscar un punto del primer cuadrante, tengo este signo. Si vengo a buscar un punto del primer cuadrante, tengo este signo y tengo este signo en juego. Un detalle cotejado contra el planteo anterior, si ustedes me lo permiten, miren, en el planteo que teníamos acá, los dos momentos flexores eran positivos y acá aparecía un signo menos. Pero cuando miro acá, y yo me puse un centro de presión que estuviese en el primer cuadrante, por eso de ajustarme siempre a términos con signos positivos, siempre jugué con eso. Bueno, cuando me paro ahí tengo distancias positivas, el punto es positivo, pero resulta ser que ahora me da un momento flexor en I positivo y un flexor en Z negativo. El momento flexor en I es de este tipo. Ahí está el momento flexor que genera esa excentricidad. Pero en Z el momento se genera al revés del que contamos antes, porque ahora aparece comprimido izquierda traccionado a derecha. Miren cómo se invirtió una de las dos manos. Esta mano con respecto a esta se cambió y es por eso que al plantearlo bajo consideraciones de centro de presión, todos los signos me quedaron positivos. Solamente quería traer a consecuencia que uno dice, ¿por qué le cambió el signo? Pero es arbitrario. No, no es arbitrario. El tema nace de que yo me paré en un centro de presión, todos con coordenadas positivas. ¿Por qué hice esto? Porque de nuevo quiero volver a mostrar esa condición que yo dije. Y entonces, ¿qué digo? Voy a plantear la ecuación de la línea neutra. ¿Qué consiste plantear la ecuación de la línea en igualar a cero lo que tengo ahí arriba? Dice, bueno, no es tan difícil. Entonces hago 0 igual a n sobre a más n por e sub z, sí señor, sobre el ji, sí señor. Y acá, bueno, acá me aparece un z que pertenece a la línea neutra. Y ahora sigo con esta expresión y digo más n por e sub i sobre el jz, y acá me aparece un i que pertenece a la línea neutra. Y acá encontré la expresión que nos interesaba trabajar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tratar de sacar conclusiones análogas a las que hicimos arriba, algo que podemos simplificar sin problema este normal. Y es más, si quiero puedo ir hacia la expresión anterior haciendo lo siguiente. Digo, me queda un 1 acá y me queda expresado abajo de esto el radio de giro. Cuidado que hay radio de giro en dos direcciones con relación a la dirección I. Y acá me queda el E sub I. Ahora copio el término para no cambiar el color ahora, el radio de giro en la dirección Z, y acá me apareció el Z de la línea neutra y el I de la línea neutra. ¿Y por qué hice todo este lío? Porque acá está la clave de la historia. Observen una cosa. Dice, si esta excentricidad es sub Z indica que del baricentro para abajo está, quiere decir que del baricentro para arriba tiene que haber
un punto que pertenezca a la línea neutra. Fíjense, este diagrama no interviene, interviene la suma de este más este. Siguiendo el esquema de trabajo que usamos antes, vengo a buscar donde A aparece reflejado por acá y dice ese A está por acá arriba. Dice, acá está un punto de la línea neutra. Quiere decir que a esa distancia nosotros le podríamos llamar Z de la línea neutra. Esta es la distancia que fuimos en búsqueda. Pero si ahora repito la misma operación, pero en vez de trabajar con respecto a este eje, trabajo con respecto a este otro eje, digo, tengo que buscar dónde esté A, este no interviene, dónde esté A positivo se anula. Y se mire, ese A aparece por acá, supongamos que sea este valor que está acá. Digo, esto es A. Con lo cual, ahora vengo subiendo por acá y me encuentro que ese punto aparece reflejado acá. Es decir, esta distancia que está desde acá hasta acá es lo que llamé I de la línea neutra. ¿Qué quise marcar en todo momento? Bueno, aparte de encontrar la posición de la línea neutra que está por acá, dice, esta es mi llamada línea neutra. Esta es la línea neutra, si ustedes quieren, del normal y del flexor, de la combinación de ambos. Si no bajo, voy a escribirle sobre ahí. Ahora sí. Observen un detalle. Si la excentricidad está del baricentro hacia abajo, el punto de la línea neutra está del baricentro hacia arriba. Si la excentricidad está hacia la derecha, ahí dice, entonces este punto no puede ser. No, ese punto no puede ser. Y no, porque usted sumó un positivo con un positivo. Ah, está mal. Sí, está mal, claro, está mal. Está equivocada. ¿Lo hizo a propósito? No, me equivoqué. Pero lo cierto es que me vino bien para mostrarlo, si es que puedo llegar a borrar este final. Ese valor positivo aparece acá. Acá tengo que encontrar el A negativo para que cuando lo suba por acá, dice, acá está la línea neutra. Esta es mi línea neutra del normal y del flexor. ¿Cómo me di cuenta que estaba mal? Porque están en semiplanos opuestos. Si esta es la excentricidad del baricentro hacia abajo, la línea neutra está hacia arriba. Si la excentricidad está hacia la izquierda, la línea neutra está hacia la derecha. Siempre, siempre, siempre. ¿Alguna duda hasta aquí? Cuando se cansan y necesitan 5 minutos, les propongo cerrar esto, hacer un breve descanso de 5 minutos y hacemos un breve ejercicio que nos puede meter un poquito de lleno. ¿Alguna duda de esto se entendió? ¿Lo puedo hacer analítico? Sí, puedo de nuevo volver a plantear para z de la línea neutra igual 0 y sacar de acá la posición de I de la línea neutra, porque claro, si uno de los términos se me va, ¿y qué dice de la I de la línea neutra? Dice, mire, cuando este término se anula, esto me queda menos el radio de giro en z cuadrado sobre el E sub I, y ahí tengo despejado uno de los términos. Pero si hubiese hecho por el otro lado, dice para I de la línea neutra igual 0, dice el z de la línea neutra saldría como el radio menos el radio de giro en I cuadrado dividido la otra excentricidad, que es una excentricidad de sub z. Observen que ambos términos, habiendo tomado un centro de presión ubicado en el primer cuadrante, ambos términos me dieron negativos y coincide con la determinación gráfica que hicimos. Porque la distancia que nos faltaba dibujar es la distancia que va desde acá hasta acá. ¿Dudas?
podemos presumir que no hay dudas o que no entendieron nada, que cualquiera de las dos opciones pueden ser totalmente válidas. ¿Fui muy rápido? ¿Conté a mucha velocidad este caso? ¿O se pudo entender? Quizás lo más importante que ustedes tienen que retener es esto de que están en semiplanos cruzados. Y ahora observen una relación más existente entre la línea, de nuevo otra relación, esta es más conceptual que otras, entre, pero un poco ya la contamos, entre la línea neutra y el centro de presión. Lo vuelvo a dibujar para que, a ver si se entiende. Y esto ya no voy a hacer otro dibujo más que este. Miren, me dibujo otra vez otra piecita como esta. Y vamos a tratar de refrendar el concepto que usamos hasta ahora. Ahí está. Yo tengo un baricentro puesto acá. Y si yo tiro una línea neutra y digo, mire, mi línea neutra pasa por acá. Si ustedes quieren, vamos a ponerla por fuera. Pasa por acá. Vamos a jugar así. Esta es mi línea neutra 1. Les pregunto conceptualmente, si la línea neutra no corta la sección, el centro de presión se aproxima al baricentro o se aleja del baricentro. Ayúdenme a pensar. Si la línea neutra no corta el baricentro, quiere decir que estoy en un problema donde la flexión es dominante o el axil es dominante. Y si el axil es dominante, y si el axil es dominante, el centro de presión está relativamente cerca del baricentro o más alejado. Más lejos. No, tiene que tener menos excentricidad. Tiene que tener menos excentricidad. Supongamos que, no sé por dónde está la línea de fuerza, pero supongamos que la línea de fuerza fuese esta, pero solo como repaso conceptual de lo que estábamos planteando, ¿no? No tienen por qué ser ortogonales, no. Dice, bueno, el centro de presión está acá. Y ahora juego con esto. Y miren qué pasa si yo planteo una línea neutra que se arrima más hacia acá. ¿Qué le pasa al centro de presión? Se aleja del baricentro. Se aleja del baricentro. Claro, si yo la línea neutra la voy haciendo entrar, ya empieza a aparecer la flexión como dominante en el problema, se aleja más del baricentro. Siempre hay una regla de proporcionalidad. Sí, acá se me escapó para no pisar el dibujo, pero debería guardar esa regla de proporcionalidad porque está clara que hay una regla de proporcionalidad. El centro de presión está acá. Y ahora finalmente, si la línea neutra estuviese acá, ¿dónde está el centro de presión? Si eso es 0, el otro debería ser... ¿Estaría en el infinito? Bien, en el infinito y más allá. Dice que está, el centro de presión está, el centro de presión dice que está, tiende a infinito. Se fue hacia el infinito el centro de presión. Claro, se fue alejando. ¿Por qué? Y porque ahora tengo un problema de flexión simple, con lo cual el centro de presión tiene que estar aplicado al infinito. No tengo normal en juego. Se fue hacia el infinito. No sé si el dibujo entiende lo que quise plantear, pero no tengo cómo dibujar un infinito. Esa es una relación que, si se acuerdan, nosotros habíamos escrito que era menos el radio de giro elevado al cuadrado igual a E por el seno de alfa por la
distancia, para ponerle un nombre, X de la línea neutra. Entonces, como el radio de giro se mantiene constante, o sea, eso no cambia, si E, dice, si es igual a infinito, es decir, si la línea neutra se aleja infinito, lo que tengo es que acá como conclusión podría sacar que la línea neutra es baricéntrica. Que es el caso último que planteamos. Pero si E fuese 0, y en ese caso la línea neutra coincide con eso que habíamos dado en llamar la recta impropia del plano. ¿Por qué? Porque ahí estoy en un caso de axil puro. Axil puro. Les muestro otra relación existente y hacemos el breve descanso que necesitamos todos para volver a pensar con un poquito más de claridad el problema. A ver, si esto se hace un rectángulo, yo soy Gardel. A ver, ahí se hizo un rectángulo, qué maravilla. Miren este detalle ahora. Ahora juego con un detalle. Es un detalle, pero bueno, es un detalle que tiene un teorema de reciprocidad que es de Maxwell, un teorema de reciprocidad que los nombres no son los, yo no soy adicto a los nombres, pero para que sepan que existe un teorema, que dice lo siguiente. Dice, imagínense que yo planteo un centro de presión acá. Dice, yo pongo un centro de presión ahí. Yo pongo un centro de presión 1 que tiene un E sub Z y un E sub I. Estamos de acuerdo que según la relación en juego, cosa que yo aprendí, dice, entonces, si eso es ahí, yo podría decir que tengo para ese sub Z un Z de la línea neutra que está por acá y un I de la línea neutra que está por acá. Con lo cual pasa por acá, acá está la línea neutra. ¿Cómo? No sé las cuentas, yo no hice cuentas, solo conceptualmente sé que están cruzados, porque es lo que quiero marcar, está cruzado del otro lado. Ahora miren un detalle, si en vez de tomar, hasta ¿esto se entendió? Porque ahora voy a invertir la relación. Sí, se entendió. Bien, entonces, ahora miren esto, ¿qué pasa si agarro este punto y digo, ¿y si tomo esto como centro de presión? Podría decir que la línea neutra pasa por acá y pasa por acá. Y esta es la línea neutra del centro de presión 2. ¿Y de dónde lo sacó? Bueno, no es tan difícil. Lo saqué de esta ecuación que está ahí arriba. ¿De cuál? De esta que dice que 0 es igual a 1 más E sub Z sobre el radio de giro al cuadrado por Z de la línea neutra más E sub I sobre el radio de giro en Z cuadrado, sí señor, por I de la línea neutra. Esta ecuación es la que me debería dar esa relación. Claro, acá hay datos que se mantienen constantes. Si usted fija acá esta situación, dice, ¿qué hice? Bueno, el 1 está, los radios de giro no fueron modificados, y si yo planteo un E sub Z, un E sub I, tengo un Z y un Z. Pero nadie me dice que si en vez de tomar E sub Z como distancia de excentricidad, yo tomase Z de la línea neutra e I de la línea neutra como la posición del segundo centro de presión, es evidente que el radio de giro, la línea neutra tiene que cruzarse contra el E sub Z y el E sub I. Sale de esta relación, ¿sí?
es una relación inversamente proporcional la que existe entre el S-no de alfa y el X de la línea neutra, esta que está acá, y acá también se pone de manifiesta. Estas están cruzadas, acá también están cruzadas. ¿Dudas? Esto se lo conoce como el principio de reciprocidad de Maxwell, pero a mí los nombres no me llaman la atención. Les propongo esto 5 o 10 minutos, ¿les parece bien? Un pequeño descanso y hacemos un breve ejercicio que ayuda a entender. Nos queda ver núcleo central. El ejercicio me parece que es piola para poder meternos un poquito en el tema y que no sea todo tan abstracto. Y después nos metemos directamente en el último tema del día de hoy, que es el núcleo central. ¿Qué es el núcleo central? Bueno, el núcleo central atiende que va a haber materiales que trabajen con un solo signo. Y entonces eso vamos a tener que atenderlo. Por ejemplo, y el hormigón simple, sin armadura, la mampostería. Sí. Y de todos los materiales hay uno que es emblemático. ¿Cuál es el material estrella que tenemos los ingenieros? Los ingenieros civiles tenemos un material estrella que no tienen los navales, los mecánicos y los aeronáuticos. Porque ellos también tienen estructuras. Pero tiene una diferencia entre las estructuras de ellos con la nuestra. Hay un material que trabaja muy bien a compresión y no trabaja a tracción. Y es el material clave de lo que asocio con la ingeniería civil. ¿Cuál es? Hormigón. Hormigón. No. Los materiales pétreos en general. El suelo, caballeros. El suelo es un material que nosotros en la interfaz estructura-suelo vamos a tener que estudiar. Porque todas nuestras estructuras, y por eso les traje el juego de contarles las otras 3 ingenierías que tienen estructuras en el barco, tienen estructuras en los vehículos, tienen estructuras en las aeronaves, pero ninguna de esas estructuras transfieren cargas a otro lado. O si bien las transfieren al agua, las transfieren al aire, las transfieren al pavimento, pero todas se mueven, la nuestra no. Y nuestro material estrella es el suelo. Bueno, precisamente en el suelo lo que nos va a interesar es que no nos aparezcan tensiones de tracción, porque el suelo va a decir, yo ahí no me llamen porque no tengo capacidad.